I wanna love it every day and every night. Vamos a la pregunta, ¿qué sistema operativo conviene usar para programar? Para vos. Te lo voy a hacer al revés y más fácil. Te voy a decir que O no hacé lo que conviene. quieras. No conviene usar Windows. Bueno, eso. Ahora sí estás grabando. O sea que te puedo hacer la pregunta. La pregunta, Paransky. Pará. Que ¿Charlie me- García o Spinetta? Charlie. Yo sé que tenés una espineta ahí atrás, pero Charlie. Me encanta a mí, Charlie, me encanta. No, a mí no es algo que me encante, pero. Así quedamos. Me gustan los dos muy parejos, pero me parece que Charlie era muchísimo más músico. ¿Por qué era? Está con vida, digo. Pero escuchaste el último disco, es un desastre. No, posta tengo que escucharlo todavía. No, es un desastre. No lo escuché. Ah, sí. Sí, es verdad, es un fenómeno, pero bueno, ya Charlie fue muy buen compositor y músico, espectacular. Spinetta como intérprete mucho no me gusta, pero como Mira. compositor sí. Bueno, ahora sí, fuera de broma, te voy a hacer la pregunta de verdad. millón. Que obviamente es una pregunta subjetiva, ¿no? ¿Qué sistema? Vamos a la pregunta. ¿Qué sistema operativo conviene usar para programar? Para vos. No tanto el que te gusta a vos. Me puedes responder el que te gusta a vos y cuál crees que conviene, ¿no? Desde el más... Te lo voy a hacer al revés y más fácil. Te voy a decir que O no hacé lo que conviene. quieras. No conviene usar Windows. Bueno, eso. Nada que esté basado en Bueno. Windows para programar está bueno. Para la vida en general, salvo para jugar videojuegos, creo que es para lo único que sirve Windows. Bueno, no, Yo Linux. Sí, Linux o bueno, Mac OS, que es por debajo es Linux, es un sistema operativo Unix. No sé si estoy diciendo alguna pelotudez, pero creo que es Unix. No. Así se dice, ¿no? Sí. Así se dice. Muy Eso bien, me estaba parece que es tratando. lo mejor. Depende también en qué lenguaje o qué herramientas use, porque si vos vas a programar en .NET, te conviene usar Windows, obviamente. No. Pero si vas a usar Java, Python... Sí, o enlatados que van a correr después en Windows y sí, programas que van a correr en... Sí, enlatados que van a correr Sí. programas que van a correr Ahora. en Windows y van a tener que correr en Windows. Ahora, yo no es mucho mi palo, pero tengo entendido que los que programan microcontroladores o cosas más cercanas a la electrónica sí usan más Windows. Creo que hay más herramientas para Mirá, me Windows en sorprendí ese con sentido eso. que para Linux o Mac. Tipo PLCs y esas cosas, ¿te referís vos? Sí, microcontroladores o Mira, no sabía. cosas así. Desconocía eso, pensé que era Sí, Linux sí. también. O máquinas, ¿viste? Cosas así más. Bueno, no sé. El que sepa, que nos diga. Acá. Aprovechen, comenten. Claro, es verdad. Aquel que usa Windows, ¿no puede decir cuál es el motivo por el cual usa Windows para programar? ¿No? Ya sé que pueden usar Windows en sus casas por el motivo que sea. Pero aquella persona que usa Windows para programar, ¿nos puede comentar por qué? Yo, por ejemplo, he trabajado con Windows en su momento cuando trabajaba para OSDE. Tenía una notebook que estaba en Windows y codeaba en Windows. Y bueno, sí, era una desgracia, pero tampoco yo era una persona muy consciente de las otras capacidades que había en los otros metaversos. Y me las rebuscaba, qué sé yo, pero sí, una desgracia era. Ahora, obviamente, ni en pedo te toco un Windows para programar. No, yo no programo más. Pero bueno, si pueden, coméntenos por qué usan Windows en su trabajo o voluntariamente por qué usan Windows para programar. Si es que alguien que lo está usando lo está mirando. Olvídate. ¿Pero por qué crees que conviene Linux o cualquier cosa basada en Unix? ¿Por qué? Quiero igual antes también comentar, yo también programé en Windows Ok. cuando trabajaba en Cognizant. Sí, arrancamos eso. Ah, bien. Y usábamos Java, Bien. pero con Windows. Sí, yo igual. No sé. ¿Por qué conviene Linux? Creo que es un entorno mucho más amigable. Hay varias herramientas que cualquier distribución de Linux ya trae incorporadas. Está bien, qué sé yo. Uno por ahí
A ver, la diferencia principal, Windows es más de hacer clics con el mouse, con el ratoncito, tic, tic, tic. Linux es más de usar la consola o el terminal, como le quieras decir. Ventajas y desventajas de cada cosa. Bueno, usar la terminal te permite automatizar un montón de cosas. Puedes escribir un script que te, qué sé yo, que te compile, que te copie archivos de un lado para el otro, y una vez que le agarraste un poco la mano a eso, ya sale más fácil. En cambio, en Windows es como que esas tareas tienen que hacerse de manera manual. Por ejemplo, si quieres hacer un despliegue en producción, en algún ambiente de producción, y tener que hacerlo manual arrastrando un archivo, ¿no?, de una ventanita a la otra, por ejemplo. Y la verdad que es bastante molesto para mí. Más fácil sería, bueno, yo sé que corro este script y pasa. También lo puedes hacer en Windows, sí, es verdad. También puedes usar un PowerShell o cualquier otra, o el CMD, qué sé yo. Pero es como más amigable y uno tiene más herramientas en Linux. Por ejemplo, hace no tanto, en Windows incorporó una especie de Linux virtualizado, ya dentro del propio Windows, cosa que antes parecía impensado. O sea, yo me acuerdo hablar con gente que defendía Windows y Microsoft en general, y claro, Linux eran esos hippies, ¿viste? Los que usan Linux o los que programan Linux, los que hacen Linux son todos hippies que no generan riqueza y cosas así. 20 años más tarde, la inmensa mayoría de los servidores de la web, del internet, corren Linux. Más del 70%. Me animaría a decir con los ojos cerrados, sin mirar los números, más del 70% corren Linux. Olvídate. Sí. Y bueno, es como... Eso me parece una razón bastante interesante. Es un sistema operativo más eficiente en el manejo de los recursos. Suelen tener muchísimos menos errores. Por ejemplo, no conozco a nadie que use un antivirus en Linux. Capaz que... Capaz que los hay, y capaz que hay alguien que usa antivirus en Linux y me escucha y dice, no, Palan, estás loco. ¿Cómo no vas a tener un antivirus? Pero, ¿por qué no usan antivirus? ¿Están locos? ¿No les importa infectarse? No, lo que pasa es que por lo general los virus lo que hacen es explotar errores o, ¿cómo se dice? Vulnerabilidades. Esa es la palabra correcta. Vulnerabilidades. Los virus por lo general lo que hacen es explotar vulnerabilidades de los sistemas operativos. Bueno, Windows está lleno de vulnerabilidades. Entonces, proliferan los virus. En cambio, Linux tiene... Cada tanto aparece una, creo que hace poquito apareció una grave, pero es mucho más difícil encontrar o lograr explotar vulnerabilidades en Linux. Con lo cual, es muy difícil que te infectes de virus aunque no tengas ningún antivirus. Eso hace que ya de entrada tenés un proceso menos corriendo en tu máquina, que es el antivirus. Que a veces, en algunos casos, incluso los antivirus pueden tener errores, pueden tener bugs, pueden colgarse. Me conozco casos de que se te cuelga la máquina porque el antivirus, no sé, tiene filtra memoria, ¿no? Tiene un memory leak. Bueno. Bueno, yo tengo un par de cosas para decir. Una que medio la dilucidaste por ahí, que a mí me gusta más de Linux. No me parece que por esto elegiría Linux, pero tiene una gran ventaja por sobre Windows, que es el sistema de archivos, ¿no? El file system. Que creo que lo hace tan fácil de navegar y toda la boludez esa que a nosotros... a mí me encanta. Navegar es mucho más intuitivo un sistema de archivos que Linux que Windows. Pero lo otro que... A mí hay dos cosas más que me parece para el programador que es muy beneficioso, Linux por sobre Windows. Vamos a arrancar por lo más fácil, primero la comunidad, ¿no? Tener una comunidad, lo que sea, siempre es algo fundamental, ¿no? No sé, ¿te gusta Talide? Bueno, sí, pero
si la comunidad sos vos y tu vecino, y probablemente te vaya a ser más complicado, por más que sea hermoso, que, no sé, irte por un Eclipse o un JetBrains, que la comunidad es más amplia, un lenguaje de programación, lo que sea, vas a encontrar más recursos, toda la bola. Eso me parece también, te va a hacer la idea más sencilla. Y la otra, que me gusta más de Linux, que eso sí me parece algo empírico, que por eso creo que muchas de las cosas andan mejor en Linux que en Windows, que es que muchas de las cosas que usamos están escritas nativamente en ese núcleo, ¿no? Por ejemplo, un Docker en Windows, aquel que corra Docker en Windows, probablemente le va a pasar como el orto por sobre alguien que la corra en Linux, que es casi una relación uno a uno, ¿no? Sí. Incluso me ha tocado... No sé, cuando uno corre lo que sea. Sí. Me ha tocado trabajar con Mac OS y algunas funcionalidades de Docker que para Linux funcionan, para Mac no. Cosas de red. Me ha tocado trabajar con red, no me acuerdo bien, pero no sé, hacer una red host es como que en Mac no funciona, pero en Linux sí, algo así había. Sí. Es eso. Y eso. Bueno, imagínate en Windows eso, ¿no? Sí, eso lo quería mencionar también, me olvidé, pero uno principalmente, el sistema operativo tiene que acompañar. No es que uno elige el sistema operativo y después elige las herramientas que va a utilizar para programar sobre el sistema operativo, sino que es al revés. Uno va a elegir el sistema operativo que te brinde o para el cual estén desarrolladas o uno tenga disponibles las mejores herramientas. Como decís vos, Docker, por ejemplo. Y si Docker funciona mejor en Linux que en Windows, y un punto a favor para Linux. Si vos tenés una IDE que funciona mejor en Linux que en Windows, y punto a favor para Linux. A diferencia de un videojuego, si vos querés jugar videojuegos no vas a elegir Linux. ¿Por qué? Porque ni el 10% de los videojuegos andan en Linux. Entonces, ¿para qué usarías Linux? Porque te gusta Linux, nada más. Bueno, creo que el sistema operativo es como, bueno, es el que se decanta por el resto de las cosas que uno tiene a disposición. Claro. Y acá un gran disclaimer, porque tampoco no es que porque no estamos hablando mucho de Mac, porque para mí cuando hablamos de Mac también estamos hablando del hardware de Mac, y no estamos hablando de hardware, estamos hablando Dell es mejor que Mac, no, estamos hablando de software. Y software, puedo instalar yo Mac si quiero acá en una PC, pero no. Por eso yo creo que a mí ambos sistemas operativos me encantan por igual. OS X, Linux, me encantan los dos. Es el que recomiendo programar porque es lo que dice Palan. Te ayuda a programar. Y podés trabajar sin programar en el mundo de sistemas o en otro entorno. Puedes trabajar en Linux también. No es que solo sirve para programar. Ah, sí. Porque hay gente que me dice, che, pero ¿usas posta Linux para trabajar? Sí, a ver, no es que lo prendo y, no sé, le tengo que dar una patada al motor, tirar con la correa. Claro, no es que le enciendo así la PC, le meto 3 tirazos y empieza a calentar el motor. No, o sea, tiene sus complejidades, quizás para programar. O sea, tiene un setup, a eso hoy. Tiene un setup, pero yo creo que el setup ese, que es un poco más costoso, que capaz que en otro sistema operativo como Windows, es el que después te ahorras en el uso, porque no tenés errores, no tenés tantos errores, y cuando tenés errores vas a tener la comunidad. Te buscas, tengo este error y te van a aparecer 3.000 millones de enlaces donde vas a encontrar una solución. En Windows capaz que no. Y empieza con que la versión Windows 7, Windows 11, Windows XP y nada, amigo, te querés matar. Otra Así razón. Que esos son, creo que, los motivos. ¿Cuál? Otra razón que quizás acá en Argentina no le damos mucha bola, pero es el costo. Sí. Windows Sí. hay que pagarlo. Acá en Argentina no se suelen en pagar muchas máquinas mucho. OEM, pero sí. A veces te viene gratis, a veces puedes usar una copia ahí que, bueno. Sí. Pero sí, Linux, vos tenés un montón de Linux para elegir y son todos completamente gratuitos. El costo es un punto. En muchos ámbitos es un punto. Si uno quiere hacer las cosas bien, digamos, o si, qué sé yo, tenés una organización o una empresa y tenés que elegir el sistema operativo y no sé si le vas a poner un Windows pirata, porque te puede caer una auditoría y podés terminar pagando una multa, ¿no? Quizás acá en Argentina no, pero en otros países sí. O acá en Argentina capaz que también, no lo sé.
Pero bueno, ahí evaluás. Pagar 1000 licencias de Windows o usar Linux. Y bueno, ahí quizás el costo es un tema a tener en cuenta. Y después, como decías, no solamente Linux está bueno para programar. Hoy en día Linux, por ejemplo Ubuntu, es una distribución muy fácil de instalar. Te diría hasta más fácil de instalar que Windows. Y muy fácil de usar. Si uno ya está acostumbrado a usar Windows, obviamente cambiar de sistema operativo le va a costar. Pero son sistemas operativos que se ven bien, andan rápido, son intuitivos. No es que vas a ver la Matrix y tenés que ver la Matrix y programar con comandos. No es la terminal únicamente. No. Linux no es solamente una terminal de MB, un server. No, claro. Eso ya no va más. Vos podés usar Google Chrome, podés usar Firefox, un navegador, podés leer los mails, puedes utilizar hojas de datos y va a funcionar fenómeno. Otro punto más a tener en cuenta, ¿por qué prefiero Linux? Vos nombraste ahí un poco el tema hardware. Si tenés una máquina vieja o lenta, capaz que ni siquiera vas a poder usar un Windows. Pero con un Linux, capaz que le das una vida extra a esa máquina. A mí me pasó de arrancar mi carrera como programador estudiando con una de las netbooks del Estado que si lo usaba con Windows y se arrastraba. Ahora le puse un Linux, un Lubuntu creo que era, un Ubuntu de esos livianos. Sí, un Ubuntu Lite o algo así, lo has instalado. Que es un sistema operativo con una interfaz gráfica linda, bien, y andaba flama. Y bueno, si hubiera usado Windows, capaz que ni la hubiera podido utilizar. Entonces eso también es otro punto a favor. Bien. Yo creo que el único punto a favor que le encuentro a Windows es si querés jugar videojuegos o si hay una herramienta especial, un programa que solamente corre en Windows y lo necesitas usar sí o sí. Sí. Si no, yo no le encuentro razones para... No, usarlo. yo tampoco. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo ciclo. Muy bueno.